Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. Hoy nos metemos de lleno en un tema central de la fe cristiana: la perseverancia de los santos. Es esa P que cierra el acrónimo TULIP, ¿no?, de la teología reformada. La pregunta es, ¿por qué alguien que ha creído en Cristo sigue creyendo hasta el final? ¿Qué asegura que la fe, nuestra fe, perdure? Es algo fascinante y, creo, muy real para nosotros como creyentes en el día a día. Para charlar sobre esto, vamos a apoyarnos en las ideas de una conferencia de John Piper. Está disponible en Desiring God, para quien quiera profundizar más. Lo que buscamos es desglosar estas ideas, pero desde nuestra vivencia de fe, ¿no? Intentando entender y articular mejor estas convicciones que son parte de lo que creemos. Este tipo de análisis es algo que hacemos con cierta frecuencia. Si a alguien le interesa escuchar otras conversaciones parecidas, puede buscar la lista de reproducción en YouTube. El canal es 3 Chapters Voz. Así que el objetivo hoy es desempacar esta doctrina. ¿Qué significa de verdad que Dios preserva a los suyos? Es lo mismo que esa idea a veces un poco simplista de seguridad eterna. Y según lo que vamos a ver, ¿por qué es tan crucial entenderla bien? Vamos a ello. Empecemos por el meollo del asunto, la idea central. Dios mismo guarda a sus creyentes. Pero ojo, no es como una seguridad automática que dice, bueno, ya creí, ahora vivo como sea. No va por ahí. Judas lo dice muy bien, ¿no? Alaba a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es Dios el que guarda, activamente. Exacto. Y la fuente que mencionas, la conferencia de Piper, se basa mucho en la afirmación de fe de los ancianos de su iglesia, Bethlehem. Y ahí se aclaran varios puntos clave. Primero, reconocen que la santificación, o sea, ese proceso de parecernos más a Cristo, pues es imperfecto, es incompleto en esta vida. No llegamos a la perfección aquí. Segundo punto, aunque cuando creemos, el poder del pecado que nos dominaba se rompe. Y sí, los deseos malos se debilitan porque encontramos más gozo en Cristo, aún quedan restos de esa corrupción. El pecado sigue ahí, latente, digamos. No desaparece mágicamente. Y esto, claro, genera lo que llaman una guerra irreconciliable, una lucha de fe constante, que dura toda la vida. Citan a Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, no hay descanso. Si uno se detiene en esta lucha, en realidad está retrocediendo espiritualmente. Pero aquí viene lo bueno, la promesa central. Se cree firmemente que todos los que Dios ha justificado van a ganar esta batalla, sí o sí. No es que no vayan a luchar, la lucha es real, sino que la victoria final está garantizada. Van a perseverar. Nunca se van a rendir total y definitivamente al enemigo. Aunque claro, pueden pasar por temporadas de caída, de debilidad. Eso es parte de la lucha. Y esta perseverancia, insisten, no es un logro nuestro. Es una promesa del nuevo pacto, comprada con la sangre de Cristo. Y es Dios mismo quien la obra en nosotros. Lejos de volvernos pasivos, esta verdad nos tiene que habilitar. Nos tiene que animar a estar vigilantes, a esforzarnos. Como diría Pablo, ¿no? Peleé la buena batalla, pero no fui yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Es Dios obrando en nosotros para que podamos perseverar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Esa tensión entre la seguridad que Dios da y nuestra responsabilidad de perseverar. Piper cuenta una anécdota muy buena de los años 80. Predicó sobre la necesidad de perseverar, usando textos de advertencia de Hebreos. Y lo acusaron de arminiano, que para quien no sepa, es una corriente que a veces enfatiza más el libre albedrío humano en la salvación. Algunos oyeron esas advertencias y pensaron, entonces la salvación depende de mí. La puedo perder fácil. Se asustaron. Sí, esa tensión te obliga a mirar de frente esos pasajes que a veces, incomodan un poco, ¿no? Las advertencias. Por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Pablo dice que somos salvos por el Evangelio si lo retenemos firmemente. Si no, dice, se ha creído en vano. Es un llamado a persistir. O piensa en Colosenses 1, del 21 al 23. Habla de que fuimos reconciliados para ser presentados santos, si es que permanecemos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza. La condición es clara. Hay que permanecer.
continuar. Y esta es la razón principal por la que Piper y muchos en la tradición reformada prefieren perseverancia de los santos en lugar de seguridad eterna. Porque seguridad eterna para mucha gente suena a eso, ¿no? A una póliza de seguro. Ya estoy seguro, haga lo que haga. Como si no importara cómo vivimos. En cambio, perseverancia destaca que Dios nos guarda para que no abandonemos la fe. Y eso implica necesariamente que nosotros debemos seguir creyendo, luchando, obedeciendo. Esa es la evidencia. Esos sí, condicionales de la Biblia, nos empujan a pensar en una perseverancia activa, que Dios mismo hace posible, no en una seguridad pasiva, mecánica, indiferente a nuestras acciones. Y hay un par de historias pastorales que Piper cuenta que, ilustran esto de forma muy cruda, muy práctica. Una es sobre una mujer casada que engañaba a su esposo, repetidamente, y cuando la confrontaron, se justificaba citando Romanos 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Como si eso le diera permiso, ¿entiendes? El pastor le dijo directamente, esa interpretación está mal. Si sigues así, te vas a condenar. La mujer quedó en shock, pero años después, seguían casados. La lección, dice Piper, es que entender bien la perseverancia, que implica lucha y obediencia, tiene efectos prácticos muy distintos a creer en una seguridad mal entendida. Y otra historia parecida. La hija de unos misioneros, descubierta en adulterio. El pastor fue igual de directo. Si no rompes con esto, vas al infierno. Suena duro, ¿eh? Pero ella misma, años después, le mandaba tarjetas de Navidad agradeciéndole. Decía algo como, nadie me lo dijo así excepto tú. Y me asustó muchísimo. Me sacó el infierno de encima. Literalmente. Estos ejemplos, aunque fuertes, muestran, según la fuente, que las advertencias bíblicas sobre las consecuencias del pecado, sin arrepentimiento, son parte del amor de Dios. No hay que suavizarlas. Pueden ser usadas por Él para despertar y salvar. Exacto. Y la Biblia está llena de esas advertencias, dirigidas a la iglesia, a los que se supone que creen. 2 Timoteo 2. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Su fidelidad a sí mismo implica negar al que persistentemente le niega. Y Marcos 13:13 es clarísimo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. No dice el que empieza bien, sino el que persevera. Hebreos 12:14. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es opcional para ver a Dios, es necesaria. Es fruto de la salvación. Romanos 8:13 advierte. Si vivimos según la carne, moriremos espiritualmente. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos eternamente. La lucha contra el pecado es señal de vida espiritual. Gálatas 5, 1 Corintios 6, listan obras de la carne, inmoralidad, idolatría, enemistades, y la advertencia es para la iglesia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practican. La advertencia sobre la persistencia en el pecado sigue ahí. Y también está la evidencia positiva, ¿no? 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El amor en acción es una señal clave. Y 1 Juan 4:20 es demoledor contra la hipocresía. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. La anécdota de la mujer que no podía perdonar a su madre, el pastor le dijo, si no la perdonas, no serás salva. Conectándolo con Mateo 18. Fue duro, pero apuntaba a una evidencia fundamental que faltaba. Y para cerrar este punto, Juan 8:31. Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, no basta empezar. Vale, entendido. Muchas advertencias, mucha necesidad de perseverar, de luchar, de mostrar frutos. Pero entonces, ¿dónde queda la seguridad? ¿No suena a que al final todo depende de nuestro esfuerzo? Aquí es donde necesitamos equilibrar, ¿no? Ver la otra cara de la moneda. El papel de Dios, su soberanía, su poder para guardarnos. Y Romanos 8, versículos 28 al 30, es como la cumbre de esa seguridad. Sí, analicemos esa cadena dorada, como le dicen, en Romanos 8. Es increíble. Empieza diciendo que Dios obra todo para el bien de los que le aman. Y ese bien supremo es ser como Cristo. Y luego viene esa secuencia perfecta, irrompible. A los que Dios predestinó antes de todo, a esos también llamó eficazmente. A los que llamó, también justificó, declaró justos por la fe.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese también glorificó está en pasado en el griego. Es tan seguro que Pablo lo habla como si ya hubiera ocurrido. Y el punto que subraya Piper es crucial. Nadie que es verdaderamente justificado se pierde. No dice a algunos de los justificados glorificó. Dice a estos, a todos ellos. Hay un vínculo inquebrantable entre la justificación por fe y la glorificación final. Si fuiste justificado, serás glorificado. Punto. La justificación está garantizada para los justificados. ¿Por qué tantas advertencias sobre perseverar? ¿Cómo encajan esas dos cosas que parecen opuestas? La explicación que se da es que Dios, en su perfecta sabiduría, usa esas mismas advertencias como los medios para cumplir su promesa de glorificación. El Espíritu Santo toma esas advertencias de la palabra y las aplica a nuestro corazón para mantenernos alerta, para motivarnos a luchar contra el pecado, para impulsarnos a seguir creyendo, a no rendirnos. Así, las advertencias no contradicen la promesa de seguridad, sino que son parte del plan divino para asegurarse de que lleguemos al final. Son herramientas en sus manos para nuestra perseverancia. Y Romanos 8 sigue machacando esa seguridad, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entre esas, todas las cosas que Dios nos da para asegurar nuestra salvación final, está, por supuesto, el don de la perseverancia. Dios provee todo lo necesario para llevarnos a casa. No nos deja solos en la lucha. ¡Guau! Y luego está Juan 10, ¿no? Del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y añade, mi Padre es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué seguridad? Doble agarre, el de Jesús y el del Padre. Es un texto para saborear, para descansar ahí. Totalmente. Y las implicaciones de esa seguridad divina son enormes para cómo vivimos. Debería hacernos valientes. No andar por la vida sintiéndonos víctimas, quejándonos por todo. Debería liberarnos de poner nuestra esperanza última en cosas de este mundo, no. Sean naciones, proyectos humanos. Nuestra verdadera ciudadanía, nuestra esperanza firme está en los cielos. Aunque aquí seamos tratados a veces como ovejas de matadero, como dice Romanos 8, la realidad es que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Esta doctrina, bien entendida, debería formar cristianos confiados, sí, espiritualmente fuertes, pero humildemente diferentes. No arrogantes, para nada, sino personas cuya seguridad radical está en Dios y eso las distingue del miedo y en la ansiedad del mundo. De acuerdo. Y otro pasaje fundamental es 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5. Habla de que nacimos de nuevo a una esperanza viva, para una herencia eterna, incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. Y añade esa frase tremenda, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Piper comparte que esa frase está en la lápida de sus padres, guardados por el poder de Dios. ¡Qué consuelo más grande! Sí, y es vital entender bien esa frasecita, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es clave. No significa que Dios nos guarda si es que nosotros logramos mantenernos firmes en la fe por nuestra propia fuerza. No es una condición que dependa de nosotros. Significa que el poder guardador de Dios opera a través de nuestra fe. O sea, Dios mismo trabaja en nosotros para que nuestra fe no falle definitivamente. Él sostiene la fe que Él mismo nos dio por gracia. Por eso, si nos preguntamos, ¿por qué sigo creyendo hoy? ¿Por qué no abandoné todo ayer cuando tuve esa duda o esa tentación tan fuerte? La respuesta última, teológicamente hablando, es porque Él me guardó. Su poder me sostuvo. Me recuerda la idea de ese himno antiguo, ¿no? Que dice algo así como, gran deudor soy a tu gracia, Dios, ata mi errante corazón a ti, propenso a vagar soy, Señor, lo siento. Toma mi corazón, séllalo para tus atrios celestiales. Esa es la actitud, una dependencia total.
Señor, agárrame fuerte, no me sueltes. Esa es la doctrina de la perseverancia, Dios preservando activamente nuestra fe. Y hay más textos que apuntan en la misma dirección. Judas 24, que ya mencionaste, alaba a Dios que es poderoso para guardaros sin caída. Primera los Tesalonicenses 5, 23, 24 dice que Dios mismo nos santificará y guardará irreprensibles. Y añade, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará. Es una promesa. Primera los Corintios 1, 8, 9. Cristo nos confirmará hasta el fin, porque Dios es fiel, el que nos llamó. La fidelidad de Dios es la base de nuestra seguridad. Y la promesa del nuevo pacto en Jeremías 32, 40 es espectacular. Dios dice, haré con ellos pacto eterno, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjate, Dios mismo se compromete a poner su temor, su reverencia en nuestro corazón para que no nos apartemos definitivamente de Él. Él asegura nuestra perseverancia desde adentro. Esto une perfectamente la responsabilidad, no te apartes, con la soberanía divina. Yo haré que no te apartes. Como decía San Agustín, Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Dame la gracia para obedecerte. Y claro, Filipenses 1.6, un clásico. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la empezó, Él la termina. Muy bien, muy claro. Pero, a ver, siempre surgen preguntas con los casos difíciles, ¿no? ¿Qué pasa con Pedro negando a Jesús? Jesús mismo le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo encaja eso, si Pedro era una oveja? ¿Cómo pudo caer así? Sí, el caso de Pedro es súper instructivo. Satanás quería zarandearlo para destruir su fe, para que su fe cayera como el tamo por el cedazo. Ese era el objetivo del diablo. Pero Jesús le dice algo clave. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ojo, no dice para que no tropieces o para que no peques. Jesús sabía que Pedro iba a caer feo. La oración de Jesús fue para que su fe no faltara del todo, para que no se extinguiera por completo en esa prueba. Jesús intercedió por la preservación última de su fe, y lo más increíble es lo que Jesús le dice después. No le dice Pedro, si acaso vuelves en ti, sino cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es una palabra soberana, una certeza. Jesús ya sabía que Pedro iba a pecar, que se iba a arrepentir amargamente, que sería restaurado y que Dios usaría esa experiencia tan dolorosa para convertirlo en un pelar, en un experto en fortalecer a otros creyentes con el corazón roto. Dios redime hasta nuestros peores fracasos. Impresionante perspectiva. ¿Y qué me dices de esas personas que conocemos o de las que oímos hablar que parecían cristianos súper devotos, quizás líderes, y de repente abandonan la fe por completo, reniegan de todo? Eso es muy duro, muy desconcertante. Sí, es de las cosas más dolorosas y difíciles de procesar. Para esos casos, la fuente, Piper, recurre a un texto clave, Primera de Juan 2:19. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La interpretación que se da es que su partida final, su abandono definitivo de la fe y de la comunidad, es la evidencia de que, a pesar de las apariencias externas, quizás por años, nunca fueron verdaderamente de nosotros. O sea, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron justificados genuinamente. Claro, hay que tener muchísimo cuidado aquí. No podemos juzgar el corazón de nadie ni dar a la gente por perdida prematuramente. Siempre hay que buscar la restauración con amor y paciencia. Pero si alguien después de todo renuncia a Cristo de forma consciente, permanente y definitiva, este texto sugiere que su fe inicial, por muy entusiasta que pareciera, no era la fe salvadora que persevera. Y sobre esos pasajes tan difíciles de Hebreos, el capítulo 6 y el 10, que describen a gente que probó mucho de Dios, que tuvo experiencias espirituales fuertes y luego cayeron. ¿Cómo entenderlos sin negar la perseverancia? Bueno, la clave, según esta perspectiva, está en otro versículo de Hebreos, el 3.14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjate en el tiempo verbal. Somos hechos o hemos llegado a ser participantes de Cristo.
La perseverancia hasta el fin no es lo que nos hace participantes, sino lo que demuestra que ya lo éramos desde el principio, por la gracia de Dios. Por lo tanto, aquellos que caen de la manera descrita en Hebreos 6 y 10, a pesar de todas las bendiciones que experimentaron, y fueron muchas, demuestran con su caída final que nunca llegaron a ser verdaderamente participantes de Cristo en el sentido pleno y salvador. Esto no le quita ni un poco de seriedad a las advertencias de Hebreos. Al contrario, nos llama a estar vigilantes, a exhortarnos unos a otros cada día, como dice Hebreos 3:13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La seguridad eterna es, en cierto modo, un proyecto comunitario. Nos necesitamos unos a otros para perseverar. Entendido. Es una perspectiva coherente, aunque desafiante. Entonces, aterrizando todo esto, ¿cómo deberíamos vivir nuestro día a día con esta enseñanza? ¿Cuál es la aplicación práctica? La aplicación práctica central la encontramos en 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Después de creer, nuestra tarea continua es ser diligentes, esforzarnos en confirmar esa vocación y elección de Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo? Pues a través de los medios que Dios nos ha dado. Meternos en su palabra, orar constantemente, luchar activamente contra el pecado confiando en el poder del Espíritu, amar y servir a los hermanos, participar de la vida de la iglesia. En todo eso, mientras somos diligentes, Dios mismo obra para darnos seguridad, para confirmar en nuestro corazón que somos suyos, que su elección es firme. Esto significa que nuestro lenguaje sobre la seguridad debe ser uno de confirmación a través de la diligencia, no de una seguridad automática que lleve a la pasividad o a pensar, ya oré la oración, ahora puedo vivir como quiera. No. El llamado es a pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Echar mano es algo activo. Es una lucha, sí, pero una lucha que peleamos sabiendo que la victoria final está asegurada por el poder de Dios. Me encanta cómo lo resume Pablo en Filipenses 3:12, ¿no? Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro agarrar, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Proseguimos porque Él nos agarró primero. Nuestra perseverancia no es la causa de que Él nos agarre, sino la consecuencia de que Él ya nos tiene agarrados y no nos va a soltar. Esa es la motivación. Exactamente. Y eso conecta perfectamente con el siguiente pasaje en Filipenses, el 12:13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese temor y temblor no es miedo a perder la salvación, no es inseguridad sobre si Dios cumplirá su parte. Sabemos que Él es fiel. Es más bien un asombro reverente, una humildad profunda al darnos cuenta de la increíble realidad de que es Dios mismo el que está obrando dentro de nosotros. Él produce hasta el querer, el deseo de obedecer y también el hacer, la capacidad para hacerlo. Es todo por su gracia. Nos ocupamos, trabajamos, nos esforzamos, pero lo hacemos maravillados de que es su poder el que nos capacita. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Trabajamos duro, perseveramos, luchamos, pero al final del día, toda la gloria es para su gracia que obra en nosotros. Qué bueno. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos charlado, hemos explorado esta tensión, que es muy dinámica, ¿no?, entre la soberanía total de Dios que nos guarda infaliblemente si somos suyos, y nuestra responsabilidad real, ineludible, de perseverar, de seguir creyendo, de luchar, de buscar la santidad hasta el último día. Ambas verdades son bíblicas, son esenciales, y necesitamos abrazarlas juntas, sin anular una por la otra. Exacto. Y quizás, como una reflexión final para quienes nos escuchan, podríamos pensar en esto. Si de verdad creemos que Dios no solo nos guarda desde afuera, como un guardaespaldas celestial, sino que también obra dentro de nosotros, dándonos el deseo y la fuerza para seguir adelante, para luchar contra el pecado, para levantarnos después de caer, para seguir creyendo incluso en medio de dudas.
Si reconocemos su mano activa, incluso en nuestra voluntad de no rendirnos, ¿cómo podría esa convicción transformar nuestra manera de enfrentar las luchas diarias o los momentos oscuros de duda? Quizás reconocer su obra interna podría infundirnos una nueva clase de fortaleza, una fortaleza más humilde y una confianza más serena en su fidelidad para llevarnos sanos y salvos hasta el final. Es algo para meditar, ¿no? Definitivamente, una gran reflexión para cerrar. Gracias por acompañarnos hoy en este análisis sobre la perseverancia de los santos. Les recordamos nuevamente que pueden encontrar más conversaciones como esta, explorando diferentes temas de fe en nuestro canal de YouTube, 3 Chapters Voz. Que la profunda y real seguridad de ser guardados por el poder invencible de Dios nos impulse a todos a vivir con valentía, con diligencia y con mucha esperanza para su gloria.